no se puede esconder. El día de hoy vamos a anunciar el Evangelio. Por lo tanto, vamos a tener buenas noticias. Eso es lo que significa literalmente el Evangelio. Son buenas noticias, amén. Y en medio de un mundo normalmente convulsionado, nos trae mucha esperanza y consuelo recibir buenas noticias, ¿verdad? El mensaje central del Evangelio es muy simple. Lo acabamos de escuchar. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida junto a Él. ¿Necesitamos algo más? Y si hay algo en común que tenemos todas las personas que estamos en este grupo, es que todos necesitamos a Dios. Y que el amor de Dios está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Y antes de seguir, quiero agradecer a mis hermanos que nos han dirigido en alabanza. Gracias a quienes nos han compartido la ofrenda, la reflexión en la cruz de Jesús. Gracias por el milagro de ver una persona que se ha reconciliado con Él, con Dios. Gracias por todo esto. Y gracias por la voluntad que todavía sigue poniendo en cada uno de ustedes, después de meses o años, para venir ante Él y seguir llenándose de la esperanza que nos trae este mensaje. Amén. Esta imagen que ven aquí no se debe ver muy bien. Ejemplifica muy bien lo que Mateo 5:14 dice, que es que nosotros somos la luz del mundo, que somos como una ciudad sentada sobre un monte y que es imposible esconderla. Es el Partenón coronando la Acrópolis, que es la ciudad, ¿no? de la antigua Grecia. Y creo que esta imagen, incluso cuando puedes verla de noche, es imposible que pase desapercibida. Es impresionante mirarlo. Una luz en medio de un mundo caótico. Cuando estamos en medio de un mundo incrédulo, es cuando nuestras convicciones se van a poner a prueba. ¿Tú crees que puede haber amor sincero? ¿Que puede haber perdón genuino entre las personas? ¿Que puede haber un deseo honesto de ayudarnos unos a otros? Eso es lo que provoca Dios cuando su mensaje nos alcanza. Mira el concepto que tiene Dios de una persona que se vuelve a Él, que lo busca con determinación, que persevera en el camino, que espera el día final para reposar en sus brazos. La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte alto. Ese es el concepto que tiene Dios de ti y de mí. ¿Y cuánto puede contrastar esto con las expectativas que quizás sembraron nuestros propios padres en nosotros? En algunos casos, la semilla que sembraron nuestros padres incluso nos despojó de confianza, nos hizo personas inseguras, nos produjo heridas, nos lastimó. Y entonces aparece Dios para restaurarnos, para redimirnos, para sembrar dignidad en cada uno de nosotros, para ser considerados inocentes, para hacernos objeto central de su amor. Ese es el Dios de quien predicamos. Ahora miremos el otro extremo, aquellos de nosotros que crecimos en medio del orgullo, que tendemos a sobreestimarnos, que nos gusta el protagonismo, que debe producir en nosotros la manera como Dios nos considera. ¿Será para alimentar nuestro ego? ¿Será para recibir elogios? ¿Será para despreciar a los demás? ¿Será para eso? No, es simplemente para dejar ver una porción de Dios a través de nosotros. Imagínate. Y ojalá pudieran ver los demás en nosotros una parte de la naturaleza de Dios. Ojalá pudieran decir, ¿sabes qué? Yo veo algo
de la naturaleza, una pequeña parte, por supuesto, de Dios en ti. A quien tienen que reconocer en nosotros los que profesamos una fe, los que nos llamamos cristianos, no es a nosotros mismos, tienen que reconocer a Dios. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si pensáramos más de esta forma? Algunos de nosotros pensamos que tenemos atributos de carácter, temperamento, personalidad, identidad tan increíbles que queremos que esos se noten, que queremos que esos sean los que la gente perciba, ¿no? Estimulamos esos rasgos, ese temperamento, esa personalidad, esa identidad que hemos construido, queremos que crezca eso y muchas veces eso puede ser contraproducente. Para ejemplificar el impacto que tiene cuando Dios pone su mano en nosotros para rescatarnos, en algunos casos, si tú miras la Biblia, historias, cuando una persona, después de conocerle a Dios, ya no podía seguir llamándose de la misma manera. Dios les cambió el nombre. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo sería si al momento de bautizarnos nosotros, Dios nos cambiara el nombre? Y cuando tú empiezas a mirar el significado de varios nombres, algunos tienen un significado bastante trivial, ¿no? En la Biblia, de los más conocidos son Abraham por Abraham, significaba primero padre enaltecido y luego el significado de Abraham es padre de una multitud. Saraí por Sara, de mi princesa, ese es el significado, a madre de las naciones. De Jacob e Israel, quizás el más célebre. Suplantador, y el otro nombre era tener poder con Dios. ¿Te acuerdas la historia de Jacob? Jacob le da un plato de comida a su hermano Esaú a cambio de su derecho de primogénito, ¿no? Una persona sacando ventaja de otra. ¿Te suena conocido? Al cambiarles de nombre, Dios les estaba revelando un nuevo propósito. No era algo trivial, no era algo superficial. Pensemos en nuestra vida también, ¿no? Y siempre uno se puede sorprender tanto de que cómo es que un Dios todopoderoso, creador del universo, el que despliega milagros, el que otorga vida a toda criatura, se fija en un ser tan imperfecto, miserable, incompleto, y lo convierte en su instrumento predilecto para dar testimonio de Él. ¿Cómo ha hecho eso Dios contigo y conmigo? A veces pienso que Dios quiere presumir de nosotros. Ese es el corazón que tiene Dios. Tú y yo somos el centro de su creación. Somos el objeto predilecto de su amor. Qué enorme responsabilidad, pero también qué desproporcionado privilegio. No tiene ninguna proporción eso. ¿Cómo podemos reconocer la naturaleza de Dios en otra persona? Vamos a 1 de Pedro 3:1, por favor. ¿Cómo podemos reconocer la naturaleza de Dios en otra persona? 1 de Pedro 3:1. Y no nos vamos a enfocar tanto, porque no es el objeto de este momento, en el tema del matrimonio, sino más bien en el tema de nuestra conducta, de nuestras acciones, ¿ok? Entonces, dice la Escritura en 1 de Pedro 3:1, así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Nuestras acciones representan un recurso irreemplazable para dar testimonio del amor de Dios. Nosotros nos podemos convertir en una extensión de Dios. ¿Te has puesto a pensar? Las manifestaciones de amor más contundentes no se expresan con palabras,
no tienen idioma. Un abrazo, unas lágrimas, una sonrisa, unos oídos atentos para escuchar a otra persona. ¿Qué idioma tienen? ¿Tienen idioma? ¿No? Tienen un idioma universal. Y el momento culminante en la manifestación del amor de Dios, que es cuando Jesús está en la cruz, camino a ser ya crucificado, ¿no? Incluso, ya no necesitó de palabras. La muerte de Jesús es un hecho tan contundente porque entregó su propia vida para rescatarnos a ti y a mí. En ese momento ya no hubo necesidad de más palabras. Él estaba entregando su propia vida por cada uno de nosotros. Ahora, pensando en una situación hipotética para ver qué tanto peso tiene esto de los hechos, las acciones, nuestra conducta. ¿Qué pasaría si un día nos quedamos sin habla, sin poder hablar? ¿Cómo le expresarías el Evangelio a otra persona? A alguien que quiere conocer más de Dios. Y vamos a ponerlo más extremo todavía. Imagina que la persona a la que le quieres transmitir el mensaje es ciega y sorda. Ponte a pensar. Es una persona ciega y sorda. Y tú no puedes hablar. ¿Cómo transmitirías el amor de Dios que está en tu vida? Normalmente las acciones demandan mucho más de nosotros que las palabras, ¿verdad? La fe y las obras, sin embargo, se retroalimentan mutuamente. Una hace crecer a la otra. La Biblia señala que las obras perfeccionan nuestra fe. Cuando tú lees Santiago 2:22, te das cuenta que dice, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? No dice que las obras reemplazaron a la fe, sino que actuaron ambas. Llega un momento, hermano, después de algunos años quizás, y en mi caso 30 años en el caminar de la mano de Dios en unos días, llega un momento donde nos podemos desgastar. ¿Estás de acuerdo? A veces quisiéramos reducir nuestra relación con Dios a una relación de solamente dos. Dios y yo. No con los demás, no con el que está sentado a tu lado, no con mi vecino, no con mis colegas de trabajo, no con mis compañeros de la escuela, no con mi familia. ¿Te parece eso una fe genuina? ¿Te parece ese un cristiano maduro? No. Piensa, después del testimonio de Jesús en la cruz, el testimonio más importante que tenemos es el que unos a otros nos podemos dar, los que nos podemos dar en este grupo. Y ese es el único testimonio que tenemos disponible además. No, Hebreos 12:1 dice que en medio de una multitud de testigos, ¿cuál crees que es esa multitud de testigos? Esta es la multitud de testigos. Esa es la responsabilidad y la oportunidad, el privilegio que Dios nos ha dejado. Nosotros dar testimonio del amor de Dios, ¿no? Quiero decir particularmente a la iglesia, su testimonio de fe no le es indiferente a los demás. Es una oportunidad poderosa de traer a Dios a nuestra vida cotidiana, en el medio de nuestras relaciones, de alimentar la fe de otro. ¿No te mueve la idea de alimentar la fe de tu prójimo en vez de ponerle tropiezo a su fe? Ponte a pensar. En medio de la propia iglesia puede llegar a pasar esto. O alimento la fe de mi hermano o le estoy poniendo un tropiezo a su fe. ¿Qué prefieres hacer? ¿Por qué surgen dificultades de pronto y se vuelven crónicas en el medio de nuestras relaciones? Y hablo más de la iglesia. Cambiaría mucho si cambiáramos nuestra manera de pensar y pensáramos más en alimentar la fe de mi prójimo.
Ponte a pensar, no es fácil. Yo me he puesto a pensar a veces así, ¿no? Ok, voy a salir con la determinación de que ahora lo que voy a hacer es alimentar la fe de mi prójimo. Y no pasa ni media hora y fracaso. Y me doy cuenta, no, todavía te estás dando más alimento a ti que a tu prójimo. Todavía quieres saciar tu ego más que darle a alguien más de ti y de Dios. Es impresionante, ponlo a prueba contigo mismo. Es algo que lo tenemos tan arraigado en nuestra naturaleza. Nos cuesta tanto renunciar a ese ego, a esa naturaleza egocéntrica. De verdad, ¿quieren poner a prueba eso aquí en la iglesia? Piensa, por una semana. Esta semana me voy a dedicar a alimentar la fe de los demás para que veas la diferencia que puede hacer en la iglesia. Renuncia a tus derechos. Dios lo va a compensar y recompensar. En Gálatas 6:2 hay un pasaje que todos conocemos bien, que dice que sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, ¿verdad? Este tema de los unos, de unos a otros, es un imperativo en la Biblia. Es un llamado contundente, no es opcional. Pero además, ¿sabes de dónde emana ese llamado de cuidarnos, proveernos, alimentarnos unos a otros? Pues de la sabiduría, del amor y la paciencia de Dios. Algo que tenemos que pensar seriamente es, Dios no quiere que nuestro cristianismo sea estéril. Él quiere que abunde en frutos de todo tipo. ¿Estás viviendo un cristianismo estéril? Tú evalúalo. ¿Y cómo puedes comprobar si es estéril o no? Bueno, hay muchas escrituras que hablan de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y eso lo puedes comprobar en tu propia vida. Pero ¿qué tal este tema de Gálatas 6:2? Sobrelleven los unos las cargas de los otros. De verdad yo creo que cuando en la iglesia de verdad haya este reparto de cargas de una mejor manera, de una manera más equilibrada, recién vamos a poder decir que es una iglesia que está madurando. Mientras en la iglesia todavía esa responsabilidad esté depositada en unos pocos y el resto son más como espectadores, es una iglesia inmadura. Es una iglesia que no ha arraigado el mensaje. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso no te lo tiene que decir un líder, un ministro, un maestro de la Biblia, un pastor, un anciano. Eso te lo dice Dios a través de su palabra. ¿Cuánto se puede camuflar nuestro cristianismo? Si entendemos el concepto de camuflaje, ¿verdad? Impedir que algo o alguien sea visto o reconocido por esconderse o adaptarse al ambiente. A veces tenemos un cristianismo camuflado, ¿no? Y a veces ya ni siquiera camuflado, ya no se ve. ¿Cuánto se puede mimetizar nuestra vida como cristianos? Mimetizarse es algo sutil, es practicar una fe hueca, sin convicciones. ¿Te acuerdas de los fariseos? En eso nos podemos convertir también tú y yo. ¿Cuántas veces hemos estado dispuestos a canjear ese llamado que nos ha hecho Dios y preferir lo socialmente aceptable, pero absolutamente corrupto de forma incompleta a los ojos de Dios? Piensa. Nosotros el día de mañana, en un rato, vamos a salir en medio de un mundo incrédulo, ¿verdad? Ya no te va a estar acompañando la iglesia. Y los que somos casados tenemos la iglesia en nuestra casa, ¿verdad? Pero normalmente, por unas buenas horas durante el día, estamos ya en medio más bien de este mundo incrédulo. Piensa esto que acabo de decir. Camuflarse, mimetizarse, preferir lo socialmente aceptable.
A veces nosotros mismos devaluamos nuestra fe, la colocamos en un lugar subordinado, colocamos nuestra herencia en un rincón, por allá, escondida. No es el centro de nuestra vida. Y la misma escritura con la que partí la clase, que es Mateo, dice que si esa luz se pone debajo de un cajón, dice ahí, ¿verdad? Debajo de una mesa, no sirve para nada. Es así de simple. Haz la prueba en tu casa, pon una lámpara debajo de una mesa a ver para qué sirve. Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio para anunciarlo a Él, para que su naturaleza sea percibida por cada persona que nos rodea, por el que no cree, por el que tiene una fe en formación o el que ha declarado públicamente su fe. Para cada grupo de personas, Dios nos ha encargado darle un testimonio de que tú eres la luz del mundo. Y voy a terminar la reflexión del día de hoy diciéndoles lo que sin duda creo que está en el corazón de Dios y también en mi corazón personalmente. Yo creo que en medio de nosotros hay múltiples testimonios del amor y poder de Dios. Sabes, en estos últimos días y semanas he estado platicando con los solteros. Sabes que ahora estamos ayudándoles un poco. Y por 30 años puedo decir, conozco a la gran mayoría de este grupo que está acá. Dios, hermanos, celebra la fe de ustedes. La fe de quienes siendo madres o padres solteros perseveran en este camino. Admira a quienes tienen cónyuges que no comparten la fe con ustedes y sin embargo ustedes siguen siendo fieles a Dios y además siguen dando un buen ejemplo en su casa también. Dios admira la fe de quienes de pronto padecen por circunstancias de la economía frágil y siguen perseverando en el camino. Dios admira a quienes padecen por la salud y todavía se quieren poner de pie para seguir declarando que Jesús es su Señor y Salvador. Admira la fe de quienes sufren el duelo, y hemos tenido mucho de esto en los últimos tiempos, de quienes sufren la pérdida, se recuperan de una vida del alcoholismo y todavía se aferran a Dios. Ese es el grupo que está aquí presente. Se admira de quienes quizás están un poco extraviados, pero aún pueden reconocer el camino. Dios admira la fe de ustedes y sigue esperando lo mejor de nosotros. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder.